un espacio de preguntas con el debate. Luego vamos a pasar a tomar café. Si quieres, la tía acá adentro, pues, ahora después, pero bueno. El preguntas a Juan, Gustavo, y tú también, y más, ¿verdad? Ahora, y le pedimos, le hicimos la acreditación al comienzo, le pedimos a alguien, tenemos un cafecito y charlotea, que también se acrediten y le están charlotales para el té, para la cua. Y con nosotros te vamos a dar con el grupo ahí, no van a mallar y bueno, no anda tapado. Mejor quédate tan invito nada más. Mira, la shit. Mira, toca a vos. Vale. It's Creo que salió en las dos charlas, incluso anterior también, como que uno de los valores básicos para garantizar la estabilidad laboral es el salario, ¿no? Como una externalidad que la universidad ni siquiera puede manejar. ¿Cómo ven la posibilidad de gestionar como uno de los básicos, ¿no? Que lo mencionaste vos también al final, que cómo se gestionan las externalidades que no puedes manejar y que son las básicas además, ¿no? Menciono el salario como un ejemplo, creo que no es el único, pero que estamos justamente en un momento en el cual el país entero está en un modelo en el cual todo eso que viene afectando, cómo se maneja ese riesgo tan grande de perder a lo más importante que tenemos, de que son las personas que se van. Bueno, yo creo que es un problema que no tiene una solución absoluta de ningún modo, si no, no sería un problema y no de esta magnitud. De cualquier manera, tampoco creo que no se pueda hacer nada. En principio, tenemos en esta situación horrible, porque esto le pasa a todo el Estado, no solamente le pasa a la universidad. Y la universidad tiene algún mecanismo de defensa paliativo, no sin solución, que es algún elemento no lucrativo que hay. Creo que todos ustedes, cuando decidieron vincularse a la universidad, sabían que no se iban a enriquecer. No estaban tan desorientados para hacer una apuesta económica o solo económica. Por supuesto, todos quieren vivir dignamente, si se puede vivir mejor, y no niego la importancia del dinero. El dinero no es todo, pero como ayuda, ¿no? Ahora, la universidad es además un espacio de identidad personal, es un espacio de desarrollo profesional, es un espacio que se juegan convicciones, etc. Eso juega y eso permite algo más. Dar condiciones de trabajo más allá de lo salarial, buenas, agradables, adecuadas, yo creo que ayuda. Después, en lo meramente económico, se pueden hacer algunas cosas, pero pocas. Uno puede jugar con las dedicaciones y eso. Si a lo mejor trabaja más, pero tiene una semi, le conviene más que tener dos con simple, o algunas condiciones de trabajo que se mejoren, que le permitan participar de ciertos núcleos de investigación. A veces depende la situación de la universidad. En algunos casos puntuales, bueno, para no perder recursos críticos, se pueden dar promociones de categorías o, por ejemplo, la Universidad de la UNSAM en este momento dijo: en esta situación tan crítica, este mes doy un 15%. Está bien, pero el mes siguiente tiene el mismo problema y la UNSAM lo puede hacer porque tiene con qué. La mayoría de las universidades no. Yo creo que hay cosas para la gestión de ponerles una situación laboral más agradable, ir hacia los casos críticos extremos. Ahí a lo mejor se puede hacer algo, pero son situaciones paliativas.
Sí, ahí quería preguntarle, bueno, a los tres, bueno, muchas gracias a los tres por las exposiciones. Em, Hay una tensión clásica que tienen las universidades entre la autonomía y la eficiencia barra la legitimidad, ¿no? Em, Ahora, la parte de la eficiencia y la legitimidad que pide a veces los estados, porque son recursos públicos que nosotros utilizamos, tanto para los salarios como para la formación, la investigación, la extensión, es decir, cómo satisfacer esa demanda cuando estamos en un país que no tiene un plan de desarrollo nacional, que no tenemos hoy, bueno, un plan de ciencia y tecnología, puede tener una ley, pero el gobierno no la cumple, cuando a veces no hay planes provinciales o municipales. Digo, porque si uno quiere evaluar la universidad, y evaluar la legitimidad, como planteó sobre todo el rector, bueno, ¿ante quién tenemos que legitimarnos si no está muy clara las referencias de cómo nos van a evaluar a nosotros? ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente que, a ver, en parte uno lo intenta hacer porque, bueno, por las redes que tenemos, las reuniones con autoridades, con ONGs, con un montón de actores que tiene la universidad, bueno, uno va tratando de captar, bueno, qué quieren los otros de nosotros, ¿no? Para tratar, bueno, de satisfacer algunas de las demandas confusas, y uno va interpretando señales, pero bueno, nada, si tienen algo con respecto a esto, que creo que es un eje central, ¿no? A los tres. No sé si yo solamente un par de cosas. Hay algunos ataques son imposibles de deslegitimar porque son ataques de mala fe, desde, desde posiciones ideológicas encontradas. En última instancia, para simplificar, si para vos el Estado es una asociación ilícita, eso dijo el presidente, la premisa, la conclusión está implícita en la premisa. No hay forma de legitimar eso, porque ya en su esencia está el problema. Hay otro problema muy grande, es que a veces vos lo podés deslegitimar la crítica y legitimarte a vos a partir de cierta evidencia. Eso siempre que se juegue con una relación entre lo verificable y las hipótesis como pensamiento científico. Ahora, si se jugamos en una situación de posverdad o mentira, lo que hablaba al principio Anselmo, ahí ya es imposible porque el debate no se basa. Por ejemplo, se plantea, no vale la pena estudiar, no te beneficia a vos en lo personal. Es bastante sencillo ir al EPH, que está publicada, y ver el ingreso promedio por nivel educativo. Y vos ves el ingreso promedio de nivel educativo, y cuando crece el nivel educativo, en todos los casos crece el ingreso promedio. Y en el universitario es donde más crece el ingreso promedio, y además es donde más significativamente te baja el desempleo, te baja un tercio. Es decir, no te garantiza nada, pero la inversión económica de estudiar en la universidad es rentable, midas como la midas. Sin embargo, es bueno exponer este tipo de cosas, y es bueno exponer las muchas cosas muy buenas que hace la universidad. Eh, Ahora, ante la crítica de mala fe, ahí no hay mecanismo. La universidad, por ejemplo, en términos de investigación, no hay con qué darle en un debate honesto. Realmente. Y si la comparás con la universidad privada, es enormemente mayor la investigación en su cantidad y en su calidad. eh, lo que generan formación de recursos humanos, etc. Hay otras críticas que no, que sí son válidas, algunas están hechas de buena fe y hay que encararlas. Por ejemplo, tenemos un problema con la graduación. Eso está claro y tenemos que trabajar sobre eso. En parte no vamos a poder trabajar porque son fenómenos que nos trascienden, ¿no?
tanto económicos como de imaginarios sociales, etc. Pero hay algunas críticas que sí. Sobre las otras, igual creo que hay que trabajar, creo que hay que difundir lo nuevo, que es una misión de las universidades. Por ejemplo, hay una cosa que se trabajó mucho en el cine y me parece muy bien, que es el tema de, hay una idea de no se quieren controlar, no muestran las cosas. Y la verdad que las universidades muestran mucho las cosas. Y la verdad que son, sobre todo, dentro del Estado, lo más expuesto. Pero eso hay que trabajar sobre ese tipo de cosas, con la limitación que te digo. No sé si quieren... Ya, trata. Soy la pregunta si el C para No, creo que no hay mucho más para agregar lo que decía recién Juan. Es decir, de todo modo, digamos, la legitimación no pasa solamente por lo que nos reclaman institucionalmente los estados. Es cierto que el presupuesto deviene de lo que el Parlamento aprueba, pero bueno, mucha de esa legitimación también tiene que ser ante un ámbito social y claramente es mucho más difuso qué es lo que se nos reclama y qué es lo que no se nos reclama. Y también, como dijo Juan, hay cosas que nosotros como sistema debemos pensar, debemos asumir, debemos encarar algunas críticas que no son las que él comentaba recién de mala fe, sino que son genuinas y ciertas. Es decir, nosotros creo que tenemos que ser lo suficientemente valientes como universidades para debatir y discutir todo el sistema universitario en su conjunto, desde las carreras que hoy estamos discutiendo, el modo de organización, el modo de distribución de las materias, la cantidad, la duración, etcétera, etcétera, pero también va un poco más allá. Hay universidades que están clavadas en 30.000 personas y que ya tenía sede otra universidad y se creó igual una. Eso también debemos discutir, ¿sí? O sea, si nosotros podemos gestionar una universidad que teniendo sedes a 1.000 kilómetros, 600 kilómetros, hay otras que pareciera ser que hay que crear una nueva a 30 kilómetros de distancia. Eso también como sistema en algún momento debemos debatir y discutir. Me parece que eso es algo que yo siempre lo dije y no tengo problema en decirlo, digamos, porque lo he dicho, no tiene mucho sentido en términos racional que la Universidad de Río Negro tenga telecomunicaciones y a 10 kilómetros el Albarceiro tenga telecomunicaciones. Es dinero público, es dinero de la sociedad. Tenemos que en algún momento plantearnos si vale la pena que, digamos, seguir teniendo dos carreras que a veces se inviabilizan entre sí, ¿sí? Porque eso también hace a la crítica pública, ¿sí? Entonces, me parece que, y tenemos otros ejemplos de carreras que son similares y que están enclavados en un mismo territorio. Claro, el caso de alimento en Regina, ¿no? Es también una discusión que tenemos que brindarlo. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para debatir y discutir. Claro que eso nos genera problema interno, claro que eso nos genera una mirada de parte de quienes integran esas carreras y por eso digo que la legitimidad cuando se debate no es solamente del Estado Nacional que nos pide que rindamos cuenta a partir, como dijo Juan, si hay algo que se hace, digamos, es exponerse públicamente en las universidades, mostramos todas nuestras cifras, mostramos todos nuestros números, estamos abiertos a la auditoría permanentemente. Nosotros hemos hecho incluso firma con instituciones del control de parte del Poder Ejecutivo que no lo debiéramos hacer porque dependemos que el Parlamento, ¿no? A través de Auditoría de la Nación, sea la que nos auditen y sin embargo estamos abiertos a ese otro tipo de auditoría. Bueno, eso yo creo que es más que nada una argumentación para frenarte o para deslegitimarte y todo, pero no pasa por mostrar. Nosotros casi el 90 y pico por ciento son salarios. Mandamos las planillas para que nos manden los recursos por a través que cargamos todos los datos, digamos, en el sistema y lo saben perfectamente dónde está, qué cobra cada uno. Por lo tanto, que no sepan o que no tengan información es mentira. Pero bueno, nada, eso. yo te digo como un montón de desafíos que son, así que de organización, misión, doy mis palabras que quería hacer porque me pareció súper interesante sobre este desafío de la ética de servicio con todo. O sea, en realidad se dice, yo lo que veo entre compañeros de los senders es que, que de alguna manera es un conjunto de unión de luz entre diferentes perspectivas políticas. Cuando la gente incorpora esa idea de servicio público, puede estar ocupando un rol que no pase
pedidos electrónicos, las dos funcionan mejor. Tiene como más capacidades, o sea, se integra mejor, o sea, hay trabajo de verdad súper interesante, es súper digo que quizás un peritos, otras cosas. Estoy vendiendo un lubricante para la gestión. Lindo. Mi pregunta es, cualquiera de los dos, que conocen experiencias de otras universidades que hayan trabajado en voz de ese tipo de estrategias de integración interna, de comunicación interna, o incluso que no haya sido planificado que te salió en función de generar ese sentido de pertenencia, toda esa idea de servicio público. De la experiencia puntual creo que va a hablar más Juan, que conoce más, pero lo que voy a hacer una referencia es en parte de lo que yo mostré en los estudios que hicimos de cultura organizacional. Cuando hablábamos de valores, ahí uno de los valores era dejar una huella en la organización. Cuando vos medís eso entre el sector público y el sector público es mucho más alto la definición sobre eso que en el sector privado. El sector privado obviamente tiene otros objetivos. Y tomando lo que vos acabas de decir vinculado con esto de qué manera representar el papel que uno tiene en la sociedad, y con otras preguntas que hicieron anteriormente, uno de los ministros del actual gobierno dijo que echó a 50.000 empleados públicos. Perdón, a 50.000 ñoquis echó. No empleados públicos, 50.000 ñoquis. Ya caracterizarlo como ñoquis, es probable que haya ñoquis en el Estado, es probable que haya ñoquis en la universidad. Ahora decir que hay 50.000 empleados ñoquis que echaron es medio raro, medio dificultoso. 300.000 empleos tienen las universidades a nivel nacional. Poco menos. Creo que 280 eran. En el Estado Nacional, en el empleo público del Estado Nacional son, contando nación, provincias, municipios, incluidas universidades, son aproximadamente 4 millones de empleados públicos, de los cuales se representa casi el 18% de la PEA, o sea, la población económicamente activa. La mayoría está en las provincias, es decir, en salud, seguridad y educación, principalmente en educación. Cuando dicen ahí que echamos 50.000, dicen no representa nada en relación con 4 millones de empleados públicos, no representa nada. Las universidades tienen distintas formas de contratación, señalaban, hay empleados que son de dedicación simple, semi o exclusiva, señalabas vos. Incluso creo que los que más ven la posibilidad de irse son los que tienen dedicación exclusiva, porque ven que le pagan mucho más dinero en otro lugar, especialmente los que tienen ciencias llamadas duras, ciencias duras, tienen más posibilidades en otros lugares, incluso en el exterior. Aquellos que son abogados o contadores que dan clase de derecho o de contabilidad en la universidad, pero tienen su estudio aparte, para ellos no le suma ni le resta el salario docente. O sea, no es una variable que no lo conforma, y lo que le da ahí sí, y volviendo a la pregunta que vos hacés, le da cierto prestigio, o sea, dar clases en la universidad. Entonces, cuando uno trabaja en el sector público y particularmente acá en las universidades, lo que está haciendo es un valor en sí mismo, y lo que señalaba, bueno, una diputada nacional dijo que para qué estudiaron medicina si sabían que no iba a ganar mucho dinero. Aparte de lo que decía Juan hace un rato, es esto que no solamente te da plata el hecho de trabajar en la universidad, sino que te da una sensación de estar construyendo algo distinto de lo que puede construir otra persona. Sí, me parece que lo que vos planteás es muy importante, ese sentimiento de trabajar para los otros, para trabajar para el conjunto. Creo que bastante de eso se hace, quizás es insuficiente, quizás haya que hacerlo más o mejor. Vos planteabas en el escalafón no docente también, de eso se trabaja también. Por ejemplo, ustedes tienen una TAGU y una LIGU con las universidades de la Patagonia, en eso se trabaja bastante. Si tomás históricamente, el escalafón no docente no existió siempre. Los no docentes de las universidades nacionales fueron empleados públicos con el mismo escalafón que los empleados públicos de los ministerios. Tuvieron un escalafón propio. La dictadura militar en 1980 les sacó el escalafón propio y los mandó al 1428, el predecesor del SINAPA, y hasta 1987 no tuvieron escalafón propio.
En 1987 volvieron a tener un escalafón propio. Y los trabajadores no docentes creo que en general tienen una percepción bastante extendida sobre su rol de servidores públicos. Y de hecho han logrado unificar su representación gremial nacionalmente en la FATUM y en algunos casos las LIGU y las TAU funcionan con un espíritu muy acentuado. Por eso Carlos Pérez Racetti trabaja en el diseño y siempre pone el énfasis que no sea una cuestión solo técnica, sino que haya un énfasis en el rol que tienen en la sociedad. Por lo tanto, hay en algunos casos, especialmente los no docentes, Daniel Vila, que es un líder de los no docentes de la Universidad de Luján, que recientemente fallecido, también promovía eso. Eh, Creo que eso es una capacitación muy necesaria y además hay capacitaciones puntuales en las propias universidades, a veces más fuertes, a veces más débiles. En algunas universidades hay en el calafón no docente, ¿no? El tema de capacitaciones para la inducción, ¿no? Cuando uno entra a un lugar, porque a lo mejor estoy solo en no sé, en Allen o en el Bolsón, y en realidad perteneces a una institución mucho más grande, más allá de que tu trabajo sea muy técnico, una cosa específica, y esa inducción también quiere dar lo que vos planteás, que creo que es muy importante, esa idea de servidor público con un rol social, los recursos vienen de todo el país, etcétera. No sé, a lo mejor acá ya se hace, se puede trabajar mejor. En los docentes está más atomizado esto, pero me parece que es un tema que a lo mejor se debería profundizar. Y gracias, Juan, gracias, Gustavo, por acompañarnos. Y una tenía un comentario y otra una pregunta. Cuando hablabas de valores laborales, hiciste una clasificación, pusiste uno que eran básicos y los otros no recuerdo la clasificación ahora. Eh, y yo había visto otra clasificación también para los valores laborales que tienen que ver con, y los dividía en dos, porque mencionaba que algunos aspectos, como pueden ser el salario, que es una de las primeras preguntas que surgió, si bien uno en algunos casos puede pretender o intentar mejorar el salario, que obviamente que es una cuestión que todos vamos a buscar, pero a veces mejorando el salario generamos una respuesta del trabajador por un determinado tiempo y después se agota, porque esa sensación de mejora enseguida, digamos, como que se acomoda a esa nueva situación y entonces se agota. Y entonces dividían como los valores laborales en dos aspectos. Unos los que son básicos, creo que hasta los llamaba higiénicos, si mal no recuerdo, donde decía que es necesario que estén porque le van a dar mejores condiciones laborales, pero lo que de alguna manera va a mejorar la respuesta laboral del trabajador tiene que ver con otros aspectos, que tienen que ver con el reconocimiento, que tiene que ver con esto que vos recién mencionabas, con cómo desde estas instituciones nosotros vemos que nuestro trabajo va más allá de un trabajo que va por una remuneración, sino que queremos hacer algo más, algo que nos trascienda. Eh, y la pregunta es ya un poco más relacionada con la gestión y tiene que ver con, en este momento actual que vivimos, en este contexto donde parece que todo se acelera, parece o se acelera, y entonces las universidades tenemos que empezar a ser mucho más dinámicas y empezar a dar respuestas más rápidas. A pesar de que entiendo todo el contexto de las universidades, que las carreras son largas, que, digamos, siempre hay una gran inercia al cambio, o las respuestas las vemos a largo plazo. Creamos una carrera y empezamos a tener graduados a los 6, 7, 8 años, digamos. Entonces, son apuestas de largo alcance. Pero hay otras situaciones u otras actividades que nosotros queremos hacer que les queremos dar dinamismo. Y nos encontramos con algo que vos mencionaste, creo que Juan, no me acuerdo si lo mencionaste como inercia institucional o algo así usaste para clasificarlo, que a veces desde la gestión queremos avanzar sobre situaciones y nos encontramos con esa inercia. Y entonces enseguida pensamos, no, hay que cambiar la normativa, tenemos que cambiar por acá para que así esto lo hacemos más dinámico. Y a veces ese cambio de la normativa también tiene su inercia.
Entonces, ¿qué herramientas ustedes han encontrado o han visto en el sistema universitario que nos permita ser dinámicos en la realización, sobre todo de actividades más concretas? Concretas, digo, la realización de una actividad, la prestación de un servicio, el acuerdo de un convenio con otra institución para llevar adelante algún tipo de actividad. Te respondo la primera parte, seguramente te va a responder la segunda parte, Juan. Respecto de la clasificación de valores, es una clasificación, como toda tipología, es eso, es una... ¿De qué manera desagregás información? Es como decir, me duele algo del cuerpo humano, el médico después te va a preguntar en qué lugar te duele y eso va a desagregar en algo. Podés decir parte de arriba, parte de abajo, o podés decir me duele la cabeza o me duele el pie. En términos de lo que son valores es parecido, no está mal que haya otros autores que planteen otra clasificación. Esto se fue armando con el tiempo, se fue desarrollándose con el tiempo de varios trabajos que se hicieron y se hizo esa clasificación que lo que permite es desagregar esto de etapas en las que uno quiere, en las que las personas se desarrollan o que se transforman en las organizaciones, en cada organización en particular. Obviamente, si uno tiene un buen salario, tiene un buen vínculo con el jefe y tiene poco estrés, ya quiere pasar a una etapa superior, a una etapa mejor, a una etapa de desarrollo. Las 4 etapas, para recordarlas, eran valores básicos, sociales, reconocimiento y autorrealización. Eran esas 4 etapas ligadas a, como decía, la escala de Maslow. Y uno obviamente quiere llegar a la autorrealización, es decir, es el objetivo final que uno pretende. Así que eso más o menos con la... Hay siempre un debate en ciencias sociales sobre si las estructuras determinan los resultados o los liderazgos, ¿no? Ahí no está tan claro. Y las estructuras en este momento obviamente complican la lucha contra la inercia o las situaciones. Sin embargo, yo no creo que la estructura determine todo y uno se deba contemplar los problemas y no se puede hacer nada. Como les decía, ustedes crearon una universidad y hubo otra gente que no creó una universidad, con situaciones muy parecidas o a veces más fáciles. Por lo tanto, un tema es ese liderazgo de la cabeza de la institución, pero además de todas las partes, porque ustedes son cabeza en distintos niveles. Me parece que se puede hacer un montón desde esa situación. Yo les decía, por ejemplo, en el mismo momento se crean 2 universidades, la de Hurlingham y la de Scalabrini Ortiz. Bueno, hay una que es una universidad que rápidamente desarrolla carreras, lleva gente, tiene miles y miles de alumnos y la otra no arranca. Y las 2 tenían el marco general similar y tuvieron liderazgos muy distintos, así como ustedes también, lo cual me lleva a la reflexión de que un liderazgo a veces buscando lo imposible no lo logrará, pero varias cosas sí las va a conseguir. Y la universidad además tiene una ventaja, porque los líderes mesiánicos son muy peligrosos, ¿no? En general logran muchas cosas, pero a veces desbarrancás. Eh, y además a veces son muy atractivos, ¿no? Esa idea del líder mesiánico, qué sé yo. Voy a poner un ejemplo provocador, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero Domingo Cavallo era un loco mesiánico, ¿no? Bueno, hizo cosas, hizo un plan que eliminó por 10 años la inflación. También después volvió y metió a la mitad de la gente en la pobreza, es un desastre total. O en un momento estatizó desde el Banco Central la deuda privada, lo cual nos hizo pagarla a nosotros por décadas. Pero el líder mesiánico puede hacer muchas cosas. La universidad tiene una ventaja, que es que limita mucho al líder mesiánico por los consejos y por la atomización del poder. Si vos tenés un líder mesiánico, está limitado.
un líder que no era mesiánico, pero sí era carismático, era Juan Carlos, ¿no? Con una capacidad de acción enorme. Sin embargo, él estaba limitado. Y yo lo hablaba con él, y están las grabaciones, y están las clases, y decía, bueno, Pablo me torció el brazo y yo quería hacer esto, y sin embargo, y Anselmo me convenció, me volvió loco y logró aquello otro, ¿no? Digamos, tenemos el gobierno universitario, que a veces uno lo ve moroso, con buen liderazgo no es tan moroso, y además evita esa situación del líder mesiánico que te hace, pero también te mete en cualquier lado.